Tengan muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Estamos en esta mañana a punto, por la gracia de Dios, de terminar la primera carta de Juan. El Señor nos ha dado la gracia y en su misericordia nos ha concedido el poder estar a través de toda esta carta. Les invito, hermanos míos, entonces a abrir sus Biblias conmigo. Estamos en el capítulo 5 de la primera carta de Juan, versículos 18 a 21, en este mensaje titulado Conocimiento para vida eterna. Dice así la bendita palabra del Señor. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Oremos. Señor y Padre, te damos las gracias como cada domingo, Señor, por tu bendita misericordia de, Señor mío, habernos rescatado. Señor, te pedimos que por tu Espíritu Santo nos guíes a toda verdad, que seamos transformados, Señor, de dentro hacia afuera, Padre, en las verdades que debemos conocer, las verdades que debemos saber, aquello, Señor, en donde tenemos que fundamentar toda nuestra vida, la verdad de tu Escritura, todo aquello que, Señor mío, sabemos por lo que tú has dejado escrito. Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Señor, como congregación y como iglesia, y también de manera individual, Señor, como hijos tuyos. Te pedimos, Señor, que todo sea para la gloria de tu nombre. Señor mío, te lo pedimos por la obra y persona de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos míos. Para los que están familiarizados con las diferentes cartas del Nuevo Testamento, notará algo muy particular en esta primera carta de Juan, en sus versículos finales. Y es que Juan va a terminar su carta de manera diferente a como la mayoría de las cartas apostólicas lo hacen. En vez de hacer una despedida como se acostumbra, el discípulo amado cierra su epístola con una fuerte exhortación a los hermanos a mantenerse firmes en el conocimiento de la verdad de Dios, confiando en el poder del Señor para vivir vidas apartadas del pecado, echando fuera la idolatría y las falsas enseñanzas del mundo. Y lo hace así porque era absolutamente necesario para ellos de cara al peligro que las iglesias enfrentaban. Y esa misma exhortación, amados hermanos, tenemos nosotros hoy, porque es el mismo peligro que nos acecha. Vivimos en un mundo sumido en las sombras de la ignorancia y la confusión, y solamente y únicamente la Escritura echa luz con una claridad incomparable, atravesando la oscuridad de este siglo e iluminando el camino de aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. En los últimos versículos de esta carta, hermanos, nos enfrentamos a una verdad de suma importancia. Es el poder del conocimiento verdadero en un mundo atrapado por el engaño y la falsedad. Se dice que el conocimiento es poder. Y hermanos, lo es. La pregunta es, ¿qué conocimiento? Hermanos, es el conocimiento de Dios. A medida que recorremos nuestro texto de hoy, debemos sentirnos atrapados por la inminente urgencia de abrazar la sabiduría divina en medio de la ignorancia mundana prevaleciente. Y es que con la precisión de un cirujano experto, Juan analiza la esencia del conocimiento de Dios y su impacto transformador en la vida del creyente, en la vida de su familia, en la vida de su iglesia, en la vida de su comunidad y en la vida que hay en este mundo. A través de sus palabras inspiradas, hermanos, somos llamados a dejar toda superficialidad de comprensión y sumergirnos en las profundidades de la revelación divina.
Porque es en el conocimiento de Dios que reside la clave para la victoria sobre las fuerzas de las tinieblas que buscan atrapar y destruir nuestras almas. Entonces, hermanos, preparemos nuestros corazones para recibir las verdades eternas contenidas en estos versículos. Que sea el Espíritu Santo nuestro guía y que nuestras vidas sean transformadas para siempre por el poder del conocimiento arraigado en la palabra de Dios. Tendremos 3 puntos en esta mañana, hermanos, y quisiera que comencemos primero notando cómo cada uno de estos 3 puntos que vamos a ver en los versículos inicia con sabemos. Versículo 18, sabemos que. Versículo 19, sabemos que. Versículo 20, la idea llega hasta el versículo 21, pero sabemos que. El énfasis marcado aquí, hermanos, es en aquello que sabemos, aquello que debemos conocer, aquello en lo que debemos tener absoluta certeza. Necesitamos saber, conocer, entender la verdad de Dios para hacer frente con poder a la mentira del mundo. ¿Qué debemos saber, hermanos? ¿Qué debemos conocer de la verdad de Dios? Primero, hermanos, necesitamos conocer el poder del nuevo nacimiento. Ese es el punto número 1. El poder del nuevo nacimiento. Dice el versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. El nuevo nacimiento, hermanos, es la manera en que Dios nos ha liberado de la esclavitud al reino del pecado. Y esto es algo que todo cristiano debe saber. Esto es, hermanos míos, lo que Juan nos dice, sabemos que. Esto es innegable. Esto es indebatible. No podemos poner esto en tela de juicio. Es una verdad fundamental en la vida cristiana. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que ha nacido de Dios significa todo cristiano. Absolutamente todo cristiano, en todo lugar, en todas partes del mundo, en cualquier iglesia, si ha nacido de Dios, si ha nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, si ha puesto su fe verdaderamente en Jesucristo, no practica el pecado. De tal manera, hermanos, que no hay pretexto de ignorancia para decir que un cristiano genuino ande viviendo en pecado. Esto que vemos que dice practica el pecado, quiere decir que no hay un patrón característico en su vida. Esto no es algo que caracteriza a un cristiano. Quiere decir que cada cristiano en este planeta Tierra está en guerra contra el pecado. En otras palabras, hermanos, ningún cristiano genuino tiene un estilo de vida caracterizado por el pecado. Este versículo, hermanos, no enseña perfeccionismo moral. No significa que no haya absolutamente ningún pecado en el cristiano. Este versículo sí enseña que el cristiano y el estilo de vida pecaminoso del mundo son incompatibles. No se llevan el uno con el otro. Están en oposición. Hay una línea bien clara que delimita la vida de un cristiano y la vida de la gente que vive como el mundo vive. Este versículo sí enseña que una vez hemos nacido de Dios, una vez que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo verdaderamente, hay un cambio de vida. Ese cambio de vida es evidente, es permanente y es diferente a cómo vive el mundo. Hermanos míos, no quiere decir que no hay ningún pecado en el cristiano. Lo que quiere decir, hermanos, es que hay un crecimiento constante, gradual, poco a poco, evidente, verdadero y constante en la vida del cristiano, echando el pecado de su vida y creciendo en la santidad que Dios manda. Puede que las ovejas, hermanos míos, alguna vez ensucien, pero no viven en el lodo porque las ovejas no son cerdos. El que vive en el lodo es el cerdo. Y ese es el punto que quiere hacer aquí Juan cuando dice que no practica el pecado. Su naturaleza, su esencia, quien el cristiano es, fundamentalmente, no es compatible con una vida en pecado. De nuevo, no es que el cristiano no tenga pecado,
pero el pecado no lo tiene a él. No lo tiene bajo su dominio, no lo tiene bajo su poder, no lo controla. El poder del nuevo nacimiento, hermanos, nos ha liberado del dominio y poder del pecado. En Cristo somos más que vencedores. ¿A qué se refiere eso, hermanos? A la lucha contra el pecado, a la lucha contra la carne, a la lucha contra el mundo, a la lucha contra el enemigo. En Él somos más que vencedores. Por eso nuestro estilo de vida refleja que andamos en el poder del Espíritu Santo ahora, no bajo el dominio y poder del pecado. ¿Y por qué podemos decir esto con tanta certeza? ¿Por qué el cristiano tiene su seguridad en esto? ¿Por qué sabemos que esto es verdad, hermanos? Continúa el versículo 18 diciendo: porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Note cómo, hermano mío, aquel, la palabra aquel está en inicial mayúscula, porque se refiere a Jesucristo. Jesucristo es aquel engendrado por Dios. Nos habla de esa concepción virginal. Nos habla que el Padre, Dios Padre, engendró a su Hijo. No es que en ese momento empezó a existir Jesucristo. Jesucristo ha existido por la eternidad pasada. Pero al encarnarse en un hombre, Dios Padre lo engendra sin pecado. Este es Jesucristo, una humanidad perfecta y real. Él encarnó y cada segundo, cada instante de su encarnación fue sin pecado, en absoluta y profunda santidad. Y Juan nos está diciendo aquí que es este Jesús el que encarnó, el que guarda al cristiano. Ahí está, hermano mío, la seguridad que el cristiano tiene. Cuando está en Jesucristo, el cristiano sabemos que Cristo es quien nos guarda, Cristo es quien nos cuida, Cristo es quien nos protege, Cristo es quien nos defiende. Esa es la idea de Juan aquí. Esta es nuestra plena seguridad, hermanos, que jamás regresaremos al mundo de pecado, de donde fuimos rescatados, porque el Salvador, Jesucristo mismo, nos cuida. Hermanos, muchos aquí podemos testificar de eso. Que cuando en el camino de la vida cristiana hemos fracasado, hemos caído, somos débiles, somos falibles, somos pecadores, es Cristo quien nos ha guardado. Es Cristo quien nos ha traído de nuevo al camino de la verdad. Es Cristo quien nos cuida y nos guarda todo el tiempo, hermanos. Esta es la doctrina conocida como la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos, hermanos míos, es una doctrina que nos explica, nos enseña esa evidencia de salvación en un verdadero creyente. Va a perseverar hasta el final, no se quedará en el camino. ¿Y por qué no se va a quedar en el camino? Hermanos míos, porque Cristo nos guarda, porque es Dios quien nos cuida, porque su Hijo, el poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores, es quien nos protege. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 23 y 24 leemos lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Hay esta palabra, hermanos, que debemos conocer ya: santificar, santificación. Recuerden, no se trata de estar pensando en algún muñeco de yeso parado en algún tipo de templo. Hermanos, está hablando de la vida del cristiano creciendo en conformidad al carácter de Cristo. Y dice el texto que el mismo Dios de paz nos santifica. No quiere decir tampoco que no tenemos participación en ello. Nosotros, de manera voluntaria e intencional, nosotros hacemos el esfuerzo por mover las piernas y avanzar en la vida cristiana. Pero en última instancia, quien produce eso en nosotros es Dios mismo. Dice, Dios mismo Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea ¿qué? Guardado, sea cuidado, sea protegido, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dicho sea de paso, hermanos, hago un paréntesis. Note cómo va muy bien con nuestra carta primera de Juan. Dice Pablo en Tesalonicenses, todo vuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque, hermanos, la enseñanza cristiana no es enseñanza gnóstica, no es enseñanza de filosofía griega. ¿Qué dicen los griegos? Hacían una distinción entre lo espiritual y lo corporal, lo físico, lo material. Y ellos decían y enseñaban, ¿sabe una cosa? Usted no se preocupe por lo físico, no se preocupe por el cuerpo, no se preocupe por lo material, que eso es malo. El espíritu es bueno. Y si usted aquí en su corazón siente que está bien con Dios, eso es lo que cuenta. Pero la enseñanza bíblica no dice eso, hermanos. Y aquí Pablo, sin estar escribiendo con razón de hablar de los gnósticos, está enseñando la verdad bíblica. Y dice de nuevo que esta santificación es una santificación completa de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo está usted alimentando el espíritu? ¿Cómo usted está cuidando su alma? ¿Y cómo usted está siendo diligente en el cuidado de su cuerpo, que no es suyo más, sino que es de Dios y es morada del Espíritu Santo? Hermanos, esto es lo que enseña la Biblia. Solo le estoy explicando el texto. No tenemos pretexto para decir, como los gnósticos, bueno, el cuerpo no importa. Lo que importa es mi corazón. Usted no me puede juzgar porque usted no sabe lo que hay en mi corazón. No, hermanos, lo que hay en el corazón es evidente por aquello en cómo vivimos, cómo hacemos, cómo actuamos, las decisiones que tomamos, cómo nos dirigimos por la vida. Todo eso me dice claramente lo que hay en el corazón de una persona. No necesitamos visión de rayos X espiritual para saber qué corazón tiene uno. Basta con mirar cómo vive y eso revela lo que hay en el corazón. Cierro paréntesis, hermanos, regresamos a ese cuidado que Dios nos da, esa protección que viene de Cristo para el cristiano y que lo hace perseverar hasta el final. Dice el versículo 24 de Primera de Tesalonicenses 5, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Sigue hablando de esa santificación, sigue hablando de esa perseverancia en el Señor. Fiel es aquel que os llama, el cual también lo hará. Él lo hará. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 5 dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. De nuevo, ahí está la enseñanza de que Él nos guarda para alcanzar esa salvación. Hermano mío, hermana mía, si tú eres cristiano, estás sentado aquí hoy y llevas a lo mejor un tiempo en el cristianismo, ¿será que unas semanas, unos meses, unos años, unas décadas? La única razón por la cual todos los que estamos aquí en Cristo y seguimos en Cristo es esta, que Él nos ha guardado. Es Él quien te ha perseverado. Es Él quien no te ha dejado que desmayes y quedes tirado por el camino. Es Él, hermanos míos, en este peregrinar cristiano, en este viaje, en este camino hasta la ciudad del Rey, quien nos está guardando todo el tiempo, quien nos está perseverando todo el tiempo, quien está mandando la ayuda que necesitamos en el momento exacto, no antes ni después, sino en el momento en que Él sabe que necesitamos esa ayuda, ese cuidado. Él lo está haciendo todo. Y Juan capítulo 10, versículo 27-30, lo hemos escuchado antes, dice Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Se da cuenta cómo el pastor de las ovejas no anda persiguiendo cabras? Él pastorea ovejas y las ovejas escuchan la voz del pastor, la Biblia, la revelación, la Escritura. Escuchan la voz del pastor y le siguen. Ninguna iglesia, hermanos míos, ningún ministerio, ningún ministro, ningún pastor está llamado a estar persiguiendo cabras. Está llamado a pastorear ovejas. Eso hace un pastor. Pastorea ovejas. Y el buen pastor dice, las ovejas yo las conozco y cuando escuchan mi voz, me siguen. A nadie hay que estarle doblando el brazo, hermano mío, para que llegue a la iglesia.
a nadie hay que estarlo forzando a que tiene que estar aquí. Aquel que es oveja del rebaño del Señor, escucha la voz del pastor y lo sigue. Y dice además el Señor en el versículo 28, y yo, Jesucristo, les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y atención, ni nadie, absolutamente nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Es por esto, hermanos míos, que Juan categóricamente escribe que el cristiano, el genuino cristiano, el que ha nacido de Dios, ya no vive en pecado. Ya no vive en pecado. Y no solo no vive en pecado, sino que dice el texto, y el maligno no le toca. El maligno aquí, hermanos, es Satanás. Es Lucifer. Es el adversario. Y dice Juan, tranquilos. Si usted es verdadero cristiano, hermano, si usted es verdadera cristiana, el maligno no le puede tocar. No puede tocar a ningún cristiano porque no tiene el poder para hacerlo. Hijitos, nos dijo Juan en esta misma carta, en capítulo 4, versículo 4, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Juan mismo ha enseñado esto. Él está simple y sencillamente haciendo esta exhortación final, hablándonos de todo lo que la carta está diciendo. Él hace un énfasis en estas cosas. Hermanos, Satanás ciertamente puede tentarnos. Los cristianos somos tentados constantemente. Satanás puede engañarnos para sucumbir al pecado, por supuesto. El ministerio principal de Satanás, del maligno, es el engaño. Con las personas que no son cristianas, el ministerio principal de Satanás es mantenerlos ciegos a la verdad. El ministerio principal de Satanás contra el cristiano es engañarlo para producir en él frustración, desánimo y cansancio. El camino es largo, el peregrinar es difícil, y Satanás sabe que no puede evitar que lleguemos con el Rey. Pero una cosa hará, nos desanimará, nos hará mirar lo que no debemos, nos hará entretenernos para abandonar la verdad, de tal forma que en esa confusión llegue desánimo a la vida del creyente. Y en ese desánimo incluso pueda renegar de su Señor. Porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia, Él nos levanta y nos fortalece. Pero no olvidemos que todo eso, hermanos míos, que experimentamos en la vida cristiana cuando estamos a punto de desfallecer, no tenemos aliento, no queremos continuar, es obra del enemigo. No le puede tocar, pero el engaño que él produce a través de las circunstancias que vivimos en la vida, sobre todo de aquellos cristianos, hermanos míos, que están ciertamente durmiendo, distraídos, no centrados en las cosas que deben estar. Es fácil para Satanás hacer eso. Pero entonces, hermanos, la esperanza es esta: que Jesucristo nos guarda y nos cuida, el maligno no nos puede tocar, estamos seguros en las manos de Dios, bajo el bendito cuidado de Cristo. No puede tocarnos el maligno, no puede obligarnos a hacer nada, ni mucho menos arrastrarnos de regreso a su reino de pecado y de muerte. Y es ahí, hermanos, donde nuestro corazón debe descansar. Es ahí, hermanos, donde nos toca venir en confesión, en arrepentimiento al Señor y decir: Señor, perdóname, fortaléceme, pon mis pies en la roca firme que es Cristo y ayúdame. Señor, soy solo un hombre. Soy solo un ser humano. Señor, te necesito. Y ese es el llamamiento para todos hoy que somos cristianos y que quizá estamos caminando en la vida cristiana y vamos cansados, vamos arrastrando muchas cosas. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6, 7. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios,
para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, atención, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Se da cuenta cuál es el requisito, cuál es el componente con que debemos empezar? Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué es ese humillaos, hermanos? Andad en humildad bajo la diestra de su justicia. Andad en humildad bajo la enseñanza de su palabra. No andemos, hermanos míos, con soberbia pensando que somos fuertes. Porque en el momento en que el cristiano piensa que es fuerte, ciertamente es cuando es más débil. Y cuando es más débil, nos dice Pablo, entonces reposa el poder de Dios en nosotros. Y eso está diciendo Pedro también. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Para que Él nos sostenga cuando sea necesario. Para que Él nos dé aliento, nos infunda ánimo y fuerzas para continuar hacia adelante. Toda ansiedad, dice el texto, versículo 7, debe ser echada sobre Cristo. Entregar nuestras cargas a Él, nuestras preocupaciones, tener esa perspectiva eterna de que Cristo está a nuestro cuidado y podemos entonces nosotros confiar plenamente que aquel que nos llamó, hermanos míos, de las tinieblas a la luz admirable, Él nos sostiene. Él es quien nos sostiene. Y entonces, ¿qué dice? Porque Él tiene cuidado de vosotros. A Él no le da igual, hermanos míos. No tenemos un Dios que está en las alturas como si fueran los dioses del Olimpo griego y que no tienen ninguna relación con los seres humanos. Por el contrario, Él ha venido a ser morada dentro de nosotros por la fe. Y hermanos, Él se preocupa por nosotros y nos guarda. Punto número 2, hermanos. También debemos saber, también debemos conocer, debemos tener certeza y seguridad del poder de nuestra nueva identidad. Hemos visto el poder del nuevo nacimiento y cómo Dios nos guarda. Ahora veremos, punto número 2, el poder de nuestra nueva identidad. Está en el versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, dice Juan en su carta. El versículo 19 empieza de nuevo con este contundente, sabemos que. Tenemos certeza de esto. Nadie nos ha contado, lo conocemos de primera mano. Hermanos, el cristiano no puede vivir en incertidumbre. ¿Será que lo que dice la Biblia es cierto? No, sabemos que, dice Juan, esta es la verdad. Hay una certeza total en lo que está escrito. Y dice Juan, sabemos que, una vez más, Juan quiere fortalecer el espíritu de los hermanos, alentándolos a estar firmes en la verdad de Dios. Y ahora lo hace respecto a la identidad del cristiano. Y no solo esto, hermanos míos, está siendo hecho por Juan a los hermanos de las iglesias en Asia, sino que es para nosotros directamente hoy, porque él ya escribió en el versículo 18, todo aquel que es nacido de Dios. Si usted ha nacido de Dios, esto es para usted directamente. La identidad del cristiano, hermanos. La palabra identidad se refiere a quién es usted realmente. Hermanos, a veces hay que sentarnos a pensar quiénes somos. Lo que pasa es que el mundo lo distrae con un sinfín de cosas. Precisamente y con el único propósito y objetivo de que usted no sepa ni quién es. Si yo me siento con usted y le pregunto, ¿quién es? ¿Qué me respondería? ¿Quién es? ¿Quién es usted? Y a lo mejor me siento, hermano mío, y le digo, a ver, dígame, ¿quién es usted? Y usted responde, yo soy Juan Pérez. Pero es que no le pregunté su nombre. Le pregunté quién es. Ese es el nombre de usted, yo lo sé. Les conozco, hermanos, sé sus nombres. Pero yo no quiero saber su nombre. Quiero saber quién es usted. ¿Quién es? Y a lo mejor dice, bueno, si no es mi nombre, soy una persona. Pero yo no te pregunté qué especie de ser vivo eres.
Obviamente sé que eres una persona, no eres un animal. Pero ¿quién eres? Entonces la pregunta empieza a ser más complicada. Si no es mi nombre, si no es la especie de ser vivo que soy, ¿quién soy? Pues hermano, no sé, dígame, ¿quién es usted? Si usted no sabe quién es usted mismo, estamos en un problema. Porque Juan además quiere que tengamos bien clara nuestra identidad, quiere que sepamos quiénes somos. ¿Quién es usted? Soy mexicano, dice uno. No, pero yo no le pregunté su nacionalidad. Soy hispano. No le pregunté de qué cultura, a qué cultura pertenece. ¿Quién es usted? Porque hay algo que si cambiara en usted, usted dejaría de ser usted. Usted puede ser quien es y a lo mejor el día de mañana tiene otra nacionalidad, pero seguiría siendo usted, solo que con otra nacionalidad. Si cambiáramos el idioma que habla, seguiría siendo usted, solo que habla otro idioma. Su trabajo no es la identidad de usted. Soy padre, ese es un rol que usted desempeña, pero no eso le pregunté. ¿Quién es usted, hermanos míos? Y lo que nos dice Juan claramente es, sabemos que somos de Dios. En otras palabras, la respuesta para un cristiano de quién es precisamente eso. Soy cristiano. Eso es lo que soy. Soy cristiano. Si usted cambia eso en mí, yo dejo de ser quien yo soy. Usted puede cambiar lo que sea en mí, pero no me cambie esto, el ser cristiano. Eso me identifica. Ese es lo que yo soy en este mundo. Yo soy cristiano, antes de ser mexicano, antes de ser padre, antes de ser esposo, antes de ser hombre o mujer, antes de ser cualquier otra cosa. Lo que yo soy es cristiano. Y eso es lo que quiere Juan que nosotros sepamos y tengamos bien claro. Si usted es cristiano, usted es de Dios. Eso es lo que usted es. ¿Y por qué esto es importante, hermanos? Porque cuando vemos nuestra identidad, entonces sabemos nuestra naturaleza, sabemos nuestra esencia, sabemos la sustancia de nuestro propio ser, sabemos a quién pertenecemos. El cristiano pertenece a Dios y solamente a Dios. Es de Dios, somos pertenencia suya. Esta es nuestra nueva identidad que por gracia hemos recibido por la fe. Sabemos que somos de Dios, somos hijos de Dios, somos de la familia de Dios, somos posesión de Dios, estamos en el reino de Dios, servimos a Dios, vivimos para Dios bajo el gobierno de Dios. Y nos dice Juan, esto es lo que sabemos. Puedo ignorar muchas cosas, hermano, e ignoro muchas cosas, pero hay algo que no puedo ignorar y hay algo que usted no puede ignorar. ¿Quién es usted? Y si usted ha puesto su fe en Jesucristo, si usted se ha arrepentido de sus pecados para salvación, ya ha venido a la cruz de Cristo y por el Espíritu Santo usted ha nacido de nuevo. Usted es esto, cristiano. Usted es esto, hermana, cristiana. Es lo que es. Debemos tener, hermanos, certeza de nuestra identidad. Debemos tener seguridad en la verdad de nuestra identidad. Es no negociable vivir de acuerdo a nuestra nueva identidad. Y es lo que está haciendo Juan aquí en este versículo. Resalta por un lado y contrasta la primera parte de este versículo con la segunda parte que dice, y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ya no somos de los que están bajo el maligno. Quiere decir que no vivimos bajo el maligno, somos hijos de Dios, no vivimos como el mundo, no vivimos bajo el gobierno del maligno, no vivimos bajo el dominio de Satanás. Los cristianos no pueden vivir, hermanos míos, bajo la influencia del diablo. ¿Por qué será que a veces algunos cristianos son engañados y arrastrados hacia el mundo, hermanos? No estoy hablando aquí de un cristiano que hizo una falsa profesión. No estoy hablando aquí de un falso cristiano. Estoy hablando de un cristiano genuino, que se arrepintió de sus pecados, que puso su fe en Jesús, que ha recibido el don de la vida eterna. Es un hermano como cualquier otro hermano cristiano. Pero ¿por qué algunos se desvían? ¿Por qué algunos el Señor tiene que ir a traer a esa oveja llena de lodo, como hablábamos al principio? Porque ahí se fue a meter. No es un cerdo, es una oveja, pero se fue a meter al lodo y Cristo deja las 99 por ir a buscar ese y la trae de vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Hermanos míos, estoy convencido de que esto sucede por una sola cosa, porque no tienen seguridad en su nueva identidad, no saben de qué espíritu son.
Son bebés inmaduros que todavía no entienden, no captan, no han interiorizado quiénes son. Por eso, hermanos, hay que saber muy bien quiénes somos. Porque si no sabemos quiénes somos, no sabemos entonces para qué es que existimos. Si usted sabe quién es, entonces usted sabe para qué vive. Hay muchas personas que entran en crisis existenciales, dicen los psicólogos. Crisis existenciales. Lo que falta es que lean la Biblia, sean cristianos. Es lo que hace falta. Pero ¿qué es según una crisis existencial? Es que yo no sé quién soy. Es que yo no sé para qué nací. Es que cómo llegué hasta aquí, cuál es el fin de la vida. Todas esas preguntas están respondidas en la Biblia. Somos de Dios, hemos sido salvos por Dios a pesar de nuestro pecado, a pesar de que nos desviamos todos a una. En su gracia y misericordia el Señor nos ha salvado y nos salvó para su gloria, para vivir para Él, para reflejar su carácter. Si usted sabe quién es, entonces tiene claro una cosa: usted debe vivir para la gloria de Dios, no para otra cosa. Usted no es esclavo de su trabajo, usted no es esclavo del sistema, usted no es esclavo de las modas del mundo, usted no es esclavo de las corrientes que nos llevan a la perdición en este mundo oscuro. No, usted sabe quién es. Usted es cristiano y el cristiano vive para la gloria de Dios. No hay manera que un cristiano se desvíe cuando tiene bien claro frente a sí hacia dónde es que se dirige. Y se dirige hacia ahí porque su nueva naturaleza, quien Él es, su identidad, lo conduce hacia ahí. Déjeme darle una ilustración a manera de ejemplo. Usted sabe que hace unos días se festejó el Año Nuevo Chino. Bueno, si no lo sabe, ya lo sabe. Hace no muchos días se festejó, obviamente, principalmente en China, el Año Nuevo Chino. Hay una gran celebración, ¿ok? ¿Y por qué yo no vi a ninguno de ustedes celebrando el Año Nuevo Chino? ¿Por qué no hizo sus tradiciones chinas? ¿Por qué no estuvo de fiesta como los chinos y recibió el Año Nuevo Chino? Porque obviamente los chinos llevan un calendario diferente de nuestro calendario en Occidente. Pero ¿por qué no vi a ninguno de ustedes hacer eso? Hermano, muy fácil, porque usted no es chino. Por eso, si usted fuera chino, seguro estuviera en China o en algún otro lugar, pero guardando quizá las tradiciones chinas. ¿Por qué digo eso? Hermanos, porque para nosotros no tiene ninguna relevancia que los chinos festejen el Año Nuevo Chino, porque yo no soy chino. Del mismo modo, hermano, no tiene ninguna relevancia lo que el mundo proponga o quiera hacer cuando yo vivo en el reino de Dios. A mí no me interesa que estén festejando ellos. Están festejando el orgullo gay, están festejando cuanta cosa que es blasfemia contra el Señor. Eso es irrelevante para mí, yo no ando tras de eso. Y si el día de mañana dice el mundo que el último grito de la moda es andar parado de manos con las patas para arriba, pues que lo hagan ellos, pero yo no, porque no es relevante para mí. Yo no pertenezco a ese mundo. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Debemos analizar cada cosa que hacemos en nuestra vida. No vaya a ser que diciendo que pertenecemos al reino de Dios y hemos nacido de Dios, estemos haciendo exactamente lo mismo que hace el mundo. Cuidado. Quiero hacer la aclaración. En el ejemplo de los chinos, hermanos, no estoy diciendo que ellos hacen mal o hacen bien. Lo que estoy diciendo solo como ejemplo es que no tiene relevancia para nosotros. Como no debe tener relevancia para nosotros el hecho de que el mundo haga o deshaga. Nosotros tenemos un gobierno y ese gobierno es el gobierno de Cristo. Tenemos un rey y ese rey es el Señor Jesucristo. Tenemos una salvación, la única salvación dada por el rey, el Señor Jesucristo. Y eso es lo que usted debe saber. Ahí está su identidad. Solo ahí debe estar concentrado toda su mente en entender la vida eterna que se nos ha dado en Cristo, porque Él es digno de todo eso y porque es para nuestro bien. Continúa el versículo 19 y dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces hay esa distinción entre los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, y dice Juan, y cuidado, porque el mundo entero está bajo el maligno. El maligno, hermanos, es Satanás, lo hemos dicho ya. Y estar bajo el maligno significa estar bajo el dominio satánico. Pero nosotros no pertenecemos a ese mundo.
Nosotros hemos sido rescatados de ese mundo. De ahí nos sacaron. Ya no vivimos así. El cristiano ya no vive así. El mundo, hermanos, del que se nos habla en este versículo, no se refiere al planeta Tierra, físicamente hablando. Si usted mira un bello atardecer un día, una puesta de sol a la orilla de la playa, y mira todas las tonalidades de ese azul precioso en las playas, en el mar, hombre, dele gracias a Dios, bendito Dios que en su misericordia y Él que es el artista por excelencia nos regala esas cosas. Aún en medio de un mundo infectado por el pecado, vemos esas bellezas y maravillas. ¿Qué hacen esas cosas, hermanos? Declaran la gloria de Dios. Ve un paisaje hermoso, un lago en un bosque y dice, wow, así debió ser el Edén. Gloria a Dios, hermanos. El Señor nos recuerda constantemente que lo que Él hace es bueno. No se refiere a eso Juan. No es el planeta Tierra. Se refiere al mundo. Es decir, se refiere al sistema mundano de perversidad que está en operación en cada cultura y en cada sociedad que existe. ¿Sabe usted qué es la cultura, hermano? Y si usted dice la cultura es las tradiciones, bueno, eso es parte de la cultura. La cultura es la comida que comemos. Bueno, sí, la comida que comemos es parte de una cultura. El idioma que hablamos y nuestras costumbres, y bueno, sí, todo eso es parte de la cultura. Pero eso no es la cultura. Escuche muy bien y debe entender lo que es la cultura. La cultura es la manifestación visible del Dios que una sociedad adora. Eso es la cultura. Te lo digo de nuevo. Es la manifestación visible del Dios que una sociedad adora. Entonces usted cuando mira el mundo, ve la cultura y las costumbres del mundo, y esa cultura, esas costumbres, esas tradiciones, esos hábitos revelan a qué Dios adoran ellos. Por eso, hermanos míos, nosotros no podemos vivir y no debemos vivir como el mundo. Porque si vivimos como el mundo, para poder hacer lo que ellos hacen y vivir como viven, quiere decir que estamos adorando al Dios de ellos, que es un Dios pagano, que es un Dios falso, y que nos dice Juan en esta primera carta, es Satanás, es maligno. Este sistema, hermanos, está conformado por cada persona que no es creyente, que no es cristiana. Este sistema, hermanos, tiene una agenda organizada con planes destructivos contra el avance del reino de Dios. Este sistema, hermanos, está totalmente en contra del evangelio. Este sistema mundano tiene su origen en la mente del maligno. Este sistema es un sistema global que busca unir a todo el mundo no redimido contra Jesucristo y contra su iglesia. Salmos capítulo 2, versículos 1 a 3 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ese es el sistema mundano. Y le repito, está conformado por cada no creyente que existe en el mundo. Y sí, hermanos, tenemos entre nosotros sentados hoy personas que no son creyentes. Y le damos gracias a Dios porque usted está aquí, aunque no es cristiano. Porque usted está siendo expuesto a la verdad del Señor. Porque usted, oramos, abra los ojos y mire la verdad. Le han engañado todo este tiempo. Todo este tiempo el mundo le ha engañado. Y oh sorpresa, cuando su tiempo en esta tierra termine, en un abrir y cerrar de ojos se enfrentará al Rey de Gloria en toda su ira. Pero hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Pero hoy el Señor trae arrepentimiento. Pero hoy el Señor abre los ojos para que vea la verdad de la Escritura. Porque el problema está, hermanos, en que nadie puede decir:
bueno, yo no ando en el mundo, no seré cristiano, pero yo no ando en esas cosas del mundo. Deme media hora y platiquemos. Y van a pasar una de dos cosas. Usted va a resistir con todas sus fuerzas la verdad de la Biblia, o se va a rendir a Cristo y va a decir, yo quiero ser cristiano. Pero usted no va a decir, bueno, no, yo respeto eso. Lo dice porque nadie se lo ha explicado. Pero una vez que se le explica lo que la Biblia dice acerca del hombre inconverso, es decir, lo que la Biblia dice acerca de usted, usted va a crujir los dientes y va a decir, no me hable así. Pero yo solo le voy a citar los textos de la Biblia. Eso prueba lo que está escrito en Salmos capítulo 2, versículos del 1 al 3, que el sistema del mundo, le guste o no le guste al no creyente, a ese sistema pertenece y su naturaleza lo hace levantarse en contra de la Biblia, en contra del Evangelio, en contra de Dios, en contra de Jesucristo. Y mientras no nos metamos a profundidad en esas cosas, parece que hasta son respetuosos. Pero cuando la luz del Evangelio les da en la cara, hermanos, nos dan un manotazo y nos tiran la Biblia. Porque no les gusta escuchar la verdad. Este sistema es perverso, hermanos, y incluye cada cosa que hay en el mundo. Incluye el mundo de la política, incluye el mundo del gobierno secular, incluye los medios de comunicación, incluye la educación pública, incluye el entretenimiento, los deportes, la música, la economía, la religión, la tecnología, el mundo financiero, la milicia de los países, los organismos mundiales e internacionales. Cada aspecto de este sistema mundano está bajo el dominio del maligno. Cada cosa. Juan capítulo 12, versículo 31 nos dice que el maligno es llamado el príncipe de este mundo. Segunda de Corintios 4:4 nos dice que el maligno es llamado el Dios con minúscula de este siglo. Efesios capítulo 2:2 nos dice que el maligno es llamado el príncipe de la potestad del aire. Note los títulos. Príncipe, Dios de este siglo. ¿Por qué? Porque Él gobierna el mundo secular. El maligno tiene una naturaleza perversa y sus planes para el mundo son perversos. Para alcanzar sus objetivos lleva a cabo estrategias depravadas usando agentes ruines y malvados. El maligno, hermanos, es el poder malévolo detrás de los partidos políticos, impulsando y protegiendo la agenda transexual LGBT. Es promovida por medios de comunicación. Está metida en el entretenimiento que les fríe el cerebro, sobre todo a los niños y jóvenes como Disney, Netflix, celebridades de Hollywood, del mundo de la farándula. Todo eso, hermanos míos, les están engañando para perderse. Él es el poder malévolo detrás de los activistas, de los ambientalistas, de los feministas, de los abortistas, de los socialistas, de los consumistas. La lista es interminable, hermanos. Él es el poder detrás de la comunidad médica y científica, entre comillas, que nos ha estado mintiendo por más de medio siglo. Solo le quieren sacar su dinero. Es lo único que importa. Hermanos, debemos despertar y abrir los ojos. ¿Qué es lo que más les conviene? ¿Que usted esté sano y se vaya feliz a su casa? ¿O mantenerlo enfermo para que usted regrese? Hace un tiempo, hermanos, las cosas eran diferentes porque el Evangelio había impactado a Occidente. Y entonces los médicos hacían ese juramento hipocrático. ¿Qué significa, hermano? No es nada malo. El juramento hipocrático simplemente era la ética profesional de un médico de salvarle la vida a alguien que lo necesitara. Pero eso ya no existe, hermanos. Eso ya no existe. Él es el poder, hermanos míos, malévolo detrás de la promiscuidad y toda provocación y mentira que anima a ir y entregarse al pecado. Hermanos, su estrategia es echar gasolina, la gasolina del deseo sobre la llama del pecado que ya está encendida en el interior del hombre inconverso, para verlo consumirse en sus pasiones desordenadas y la inmundicia de su perversidad.
Por eso, hermanos míos, la iniquidad está alcanzando y está escalando niveles de manera acelerada en este mundo. El contraste, hermanos, no puede ser más drástico, no puede ser más tajante, no puede ser más radical. Nosotros no pertenecemos al mundo, pertenecemos a Dios. El mundo pertenece al maligno. Nosotros vivimos bajo el dominio del reino de Dios. El mundo va de acuerdo con el imperio de iniquidad del maligno. Nosotros no. Es blanco y negro, día y noche, agua y aceite. No tenemos ninguna relación con el mundo. Hermanos, pero no la Biblia dice que estamos en el mundo. Sí que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. ¿Y por qué estamos en el mundo todavía? Porque el Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. De nuevo, el contraste es marcadísimo. Tinieblas en el mundo, usted es la luz. La luz no puede vivir, comportarse, actuar y ser como las tinieblas, porque entonces ya no es luz. Y en ese mismo pasaje, el Señor nos dice, y si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? Ya no sirve para nada, sino para ser pisoteada por los hombres. Hermanos, ese es el llamado que está haciendo, esta exhortación durísima que está haciendo Juan al final de su carta. Hermanos, uno esperaría que dijera, Juan les saluda a los hermanos en las iglesias de Asia, espero ir a ustedes pronto a verlos y cosas como normalmente vemos las cartas. Pero Juan entiende su preocupación y amor por sus hermanos le hacen escribir no una despedida, sino una exhortación dura a pararse firmes en la verdad contra el mundo. Esto, hermanos míos, es la guerra de Efesios capítulo 6, versículo 12, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos míos, la lucha contra el gobierno de las tinieblas es lucha contra el modo de vida mundano. Esa es la verdadera lucha. Las armas de nuestra milicia, dice 1 Corintios, no son carnales, sino que son fuertes, hermanos míos, en lo espiritual, para vencer fortalezas, para vencer todo aquello que se levanta en contra de Cristo. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué guerra estamos hablando? Modo de vivir. De nuestro modo de vivir, hermanos. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 18 y 19, repito, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hermanos, ¿cómo podemos luchar entonces y estar firmes contra el pecado? ¿Cómo podemos luchar y estar firmes contra la mentira del mundo? Punto número 3. Debemos saber, debemos conocer, debemos tener certeza y seguridad del poder de nuestro nuevo entendimiento. Punto número 3, el poder de nuestro nuevo entendimiento. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora, hermanos? Primero vimos el poder de nuestro nuevo nacimiento. Después vimos el poder, hermanos míos, ¿de qué cosa? De nuestra nueva identidad. Ahora vemos el poder de nuestro nuevo entendimiento. Todo esto va junto. Lo hemos separado para entenderlo mejor, pero todo esto es una unidad. Dice el versículo 20, pero sabemos que, de nuevo, ahí está la tercera vez que Juan hace énfasis en el saber, en el conocimiento. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Presta atención entonces, hermanos, cómo está el énfasis final que hace Juan aquí. Note de nuevo esas palabras. Empieza Juan el versículo 20, dice, pero sabemos. Y después más adelante dice que nos ha dado ¿qué? Entendimiento. ¿Para qué? Para conocer. Entonces ahí están esas tres palabras, hermanos, en un versículo. Tres palabras que implican la misma cosa: conocimiento, entendimiento, inteligencia, sabiduría. Eso es lo que tenemos en Cristo, hermanos. Quizá usted tenía una perspectiva errónea de los cristianos y la vida cristiana, tristemente, porque lo que está sucediendo hoy en mucho del pueblo evangélico moderno
es que se vive en un analfabetismo bíblico. Hermanos, es una burla. ¿Por qué es una burla? Porque cuando vamos a la Biblia y vemos el Evangelio, una de las cosas más importantes que Dios ha dado a su pueblo es entendimiento, sabiduría, inteligencia, saber, conocer. Eso distinguió a los cristianos por siglos, hermanos, por siglos. Esa gente no juega con la Biblia. Esa gente es sabia. Esa gente sabe. Esa gente conoce. El mundo incrédulo corrió a los pies de los cristianos para encontrar el entendimiento. Y ahora pareciera que los papeles se han invertido. El pueblo de Dios, a quienes se les ha dado al Hijo Jesucristo, quien fue hecho por nosotros sabiduría, pareciera haber desechado la sabiduría de la palabra de Dios y anda buscando en el mundo sabiduría humana para llevar a cabo los planes de la iglesia. Hermanos, esto es terrible. Pero Juan nos recuerda, no es la manera de luchar contra el mundo y estar firme contra el mundo, sino que debemos nosotros saber, entender, conocer. ¿Qué cosa? Note de nuevo el texto, dice, al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Este es el verdadero Dios. Note la conexión entre el conocimiento que el cristiano debe tener, la sabiduría que el cristiano debe desarrollar, la capacidad de entendimiento que el cristiano y el discernimiento que el cristiano debe tener en la verdad, en el que es verdadero, en el que es verdadero. Estamos en el verdadero. Esa es, hermanos míos, el sello característico. Esa es la característica del cristiano. Ese debe ser el sello característico. Como cristianos, hermanos, estamos llamados a saber, a entender y conocer la verdad. Recuerde también que cuando hablamos de la verdad no es un concepto como el mundo lo quiere manejar. ¿Por qué? Porque no entienden. Porque no entienden. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Entonces están en necedad. Y ellos no entienden que la verdad no es un concepto. Ellos no entienden que, hermanos míos, la verdad no es una idea, no es una creencia, no es una noción, no es un argumento. La verdad es una persona. Esa persona vive, su nombre es Jesucristo. Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces, cuando hablamos de la verdad, hermanos, y de conocer la verdad, de entender la verdad, tener sabiduría de la verdad, hermanos, estamos hablando de conocer a Dios profundamente. Estamos hablando de conocer a Dios realmente, genuinamente, verdaderamente. En oposición, hermanos, mire lo que la palabra de Dios dice del inconverso. Efesios capítulo 4, versículos 17 a 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. La palabra gentiles aquí es utilizada a manera de los inconversos. Dice, ya no ande usted como anda el inconverso. Ese andar, recuerde, cuando usted vea en la Biblia, andar significa modo de vivir. En otras palabras, Pablo está diciendo, no viva usted como un inconverso. Deje de vivir así, usted ya es hijo de Dios. Dice, ellos andan en la vanidad de su mente. ¿Se da cuenta? Ellos andan, ellos viven como viven, porque su mente está llena de lo que está llena. Y no es la palabra de Dios. No es el Espíritu de Dios, no es la verdad de Dios. Entonces dice que ellos andan en esa vanidad de su mente. Versículo 18. Y tienen que el entendimiento, mente, cabeza, razón, pensamientos, el entendimiento entenebrecido. Esa es la mente, esa es la cabeza de un inconverso, hermanos. Eso es. Hable usted con el científico más destacado de Harvard, que sea inconverso, y usted estará hablando con un necio. Y basta que le haga uno 2 preguntas para tirar por tierra todo su aparente conocimiento. Una de esas preguntas es, ¿quién tú eres? Y ya no sabe ni qué contestar. Pero el cristiano sí sabe. El cristiano sí sabe. Dice, los cuales, teniendo el entendimiento entenebrecido, versículo 18, ajenos de la vida de Dios, ¿por qué cosa? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón.
Entonces, note cómo la Biblia habla de un inconverso, hermanos. Una mente vanidosa, entendimiento entenebrecido, es ignorante de las cosas de Dios, no sabe nada de nada, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. De nuevo está la conexión, una mente reprobada, una mente envanecida, entenebrecida y en ignorancia, le hace vivir la vida que vive. No es una sorpresa. La vida refleja, hermanos míos, el modo de vivir refleja lo que uno tiene aquí y, más importante, lo que uno tiene acá. Lo que uno tiene en la mente y lo que uno tiene en el corazón. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales, hablando de los inconversos, el Dios, con D minúscula, de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí vemos de nuevo, hermanos, cómo la vida eterna, la salvación, hermanos míos, el ser cristiano tiene una conexión directa, clara y profunda con nuestro entendimiento. No basta solo tener entendimiento, hay que nacer de nuevo, pero en ese nuevo nacimiento el entendimiento cambia. Esas tinieblas que cegaban el entendimiento cuando éramos inconversos han sido quitadas. Y ahora podemos entender. Ahora nuestra mente funciona como debiera funcionar. Por eso, hermanos míos, no podemos nosotros vivir en pecado. Luchemos contra el pecado, porque el pecado, hermanos, ofusca. El pecado es un obstáculo para pensar bien. Usted quiere tomar buenas decisiones en la vida, decisiones sabias. Deje el pecado. Y verá cómo su mente empieza a funcionar, obviamente, por la palabra de Dios, siendo alimentado por la palabra de Dios de una manera sabia. ¿Qué es lo que nos dice Proverbios capítulo 1, versículo 8, hermanos? El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios, ¿qué hacen? Desechan, hermanos míos, la instrucción. Romanos 1:28 nos dice, como ellos, los inconversos, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente. No piensan bien, hermanos. No piensan bien. Están ridiculizándose ellos mismos con sus ideas. Y uno dice, ¿en serio? En una ocasión tuve la oportunidad de hablar y compartir con una persona que cree firmemente en la evolución de las especies. Y le dije, ¿cuántas veces has estudiado ese libro de Charles Darwin? No, ninguna. ¿Cómo entonces defiendes la evolución? No has ni siquiera estudiado el libro que escribió la persona que supuestamente habló de esa hipótesis, de esa teoría. Pero ¿sabe qué? Así son todos. Usted hable con cualquier inconverso y le van a hablar de la teoría de la evolución. Y la persona apenas si lee. Y va a venir a hablar de la teoría de la evolución. Apenas si lee, hermanos. Ya no digamos sentarse a estudiar a ver si este hombre que escribió lo que escribió estaba diciendo la verdad. No. Apenas si lee. Pero te puede defender la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin. Se ridiculizan ellos mismos, hermanos. Ok, entonces digamos que es verdad. Digamos que esa evolución es real. Entonces tú me estás diciendo, hombre inconverso, que tú vienes de un mono. Pues sí, le dice. Wow. Pero los locos somos nosotros, los tontos somos nosotros. Hermanos, ¿por qué? Porque la mente que Dios los entregó, esa mente, ¿cómo es? Dice el texto, Romanos 1:28, reprobada, no piensa bien, no funciona bien, y dicen que hacen cosas que no convienen. Y usted puede seguir leyendo Romanos capítulo 1 para que vea todo lo que dice de un hombre o una mujer que está en una mente inconversa, reprobada. Hermanos míos, pero los cristianos son a quienes se les ha concedido saber la verdad, conocen la verdad, viven y aman la verdad. Y si es necesario, hermanos, morimos por la verdad. Los creyentes han recibido de Dios entendimiento para conocer el evangelio. Una vez más, hermanos, Juan enfatiza la importancia de saber.
Pero, dice él, es decir, a pesar del dominio del maligno en este mundo, nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Sabemos, hermanos míos, que el Hijo de Dios encarnó. Nos habla de esa encarnación de Dios el Hijo y de toda su obra de redención, desde su concepción hasta su ascensión, pasando, por supuesto, hermanos, por la crucifixión, la sepultura y su poderosa resurrección. Hermanos míos, en otras palabras, el Evangelio. El Evangelio. Juan nos está diciendo que en medio de este mundo perverso de mentira y maldad, nosotros los cristianos sabemos el Evangelio, conocemos el Evangelio, tenemos el conocimiento de la verdad, y esto es lo que ha hecho el Hijo de Dios para con nosotros, dice el versículo 20. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y el verdadero es Dios. Hermanos, tenemos nosotros que empezar a conectar esos puntos. Hay un nuevo nacimiento que nos da una nueva identidad, y en esa nueva identidad tenemos un nuevo entendimiento. Ponga usted las tres cosas juntas y le pregunto, ¿cómo cree usted que debe vivir? Ciertamente no como el mundo. Debieran ver a los cristianos viviendo y decir, ¿y qué pasó aquí? ¿Esta gente de dónde es? ¿Son de otro planeta o qué? Y nosotros decir, sí, nuestro reino no es de este mundo. Oh, si fuera de este mundo. Si fuera de este mundo, pero no lo es. Estamos en el mundo sin ser del mundo. Esto conecta, hermanos, directamente con la renovación del entendimiento que también aparece en Romanos, pero en el versículo 12, versículos 1 y 2. Dios nos liberó de la ignorancia del hombre natural y nos condujo al conocimiento de Cristo. Así que, hermanos, dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, después de 11 capítulos en los cuales Pablo está explicando los detalles del Evangelio, uno a uno, comenzando con la depravación del hombre, llega al capítulo 12 y dice, así que, hermanos, habiéndoles explicado todo esto, pasando por la salvación de Dios solo por la fe, pasando por la misericordia que Dios nos ha tenido para salvarnos, pasando por cada cosa en que vemos la bendita cruz de Cristo salvándonos. Entonces, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, mente, cabeza, pensamientos. Pablo ruega, entiendan esto por favor, dice Pablo, hermanos, y hago eco de ese ruego de Pablo en capítulo 12, hermanos, yo les ruego que por las misericordias de Dios vivan para Cristo, vivan para Cristo. Eso es lo que nos está diciendo Pablo cuando dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que vivan para Cristo. Y el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. No vivan como el mundo. No hagan lo del mundo. No busquen lo del mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Cambien, por favor, hermanos, cambien. Transformaos por medio de ¿qué? De la renovación. Es decir, tener algo nuevo. ¿De qué? De vuestro entendimiento. Si usted cambia su manera de pensar, irremediablemente cambiará su manera de vivir. Y ese cambio que nos está pidiendo la Escritura que hagamos, no es cualquier cambio, es un cambio de la mentira en la que vivíamos, desechar eso y abrazar la verdad. Y una vez abrazando la verdad aquí, en la mente, en lo que pensamos, en nuestro entendimiento, en nuestro discernimiento, y eso atesorándolo aquí en el corazón, la vida empieza a cambiar directamente de dirección. Ya no andamos igual, ya no vivimos igual. Hermano, pero no podemos nosotros hacer eso si lo que nosotros estamos constantemente metiendo a nuestra mente es lo que el mundo nos da. Redes sociales, TikTok, Facebook, Netflix, noticias, Univisión, qué sé yo. Deshágase de eso, hermano. Usted no lo necesita, su alma no lo necesita. No solo no lo necesita, le está haciendo daño. Porque cada cosa que el mundo le da para comer, le da para consumir, en vez de ayudarlo a renovar su entendimiento, hermano, lo que está haciendo es precisamente llevar su entendimiento a las cosas del mundo. ¡Ay, qué está de moda! Lo último que está de moda, ¡yo lo quiero! ¿Por qué?
¿Por qué lo quieres? Porque el mundo lo quiere. Y tú viste el mundo y dijiste, oh, a mí me gusta eso tan bonito y brillante que el mundo ofrece. Una locura, hermanos, una locura en la escuela. Usted sabe que yo soy profesor de oficio. Una locura, hermanos, que me parece una vergüenza en realidad. Los famosos termos Stanley. ¿Y eso por qué? Es que está de moda. Y ese vaso no hace lo mismo que este. Sí, pero este no es Stanley. Salen las noticias que gente, hermanos, pasando la noche en fila fuera de un establecimiento para adquirir el último de estas tazas. Porque es una edición especial, ilimitada y no sé qué. ¿Cómo? No entiendo, hermanos, se los digo en serio, no entiendo. No lo entiendo. Y digo, a ver, quiero tratar de entenderles, hermanos. Perdón, no a ustedes, a los inconversos. Les digo, quiero tratar de entender. ¿Qué tiene de especial esto? No, pues nada. Está bonito. Sí, hay otros de este tipo de tazas, de garrafón, no sé cómo le llaman. También muy bonitos. Pero ¿por qué este? Y hermanos, no le van a decir la verdad es esta. Porque el mundo dice que eso es que hay que tener ahorita. Entonces corramos a buscar uno. Hermanos, esto es algo sencillo. Esto es algo, hermanos, que honestamente, si usted tiene una de estas o no, eso no es importante. ¿Ok? Pero sí tenga cuidado, porque si en algo tan pequeño usted puede caer así, ya no digamos cuando el engaño es sutil y es muchísimo más profundamente terrible. Porque usted va a decir, es que el mundo anda así y yo también quiero andar así. Entonces, hermanos, lo que nos está diciendo Pablo aquí en Romanos capítulo 12 es que renovemos ese entendimiento. Usted no necesita nada de lo que el mundo ofrece, porque todas las cosas Dios nos las ha dado en Cristo. Usted no necesita absolutamente nada de ello. Sí, hermanos, son cosas brillantes y bonitas, pero usted no las necesita. Y mucho cuidado cuando además de no necesitarlas también le afecten. Cuando leemos estos versículos, hermanos, debemos darnos cuenta de que lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, es Dios a través de él, es que nuestra vida debe ser una expresión de adoración a Dios y una expresión de vida eterna. ¿Recuerda lo que hablábamos de la cultura? Y que la cultura es la expresión visible del Dios que una sociedad adora. Pablo nos está diciendo aquí, adore a Dios. Adore a Dios. Y el cristiano entonces va a tener, hermanos míos, como característica que su modo de vida es para la gloria de Dios. Adora a Dios. Hay una transformación, hermanos, que ocurre a causa de tener un nuevo entendimiento, una renovación en la manera de pensar. Esa es la expresión de vida eterna que recibimos de Dios y nosotros debemos reflejar. En tanto más crecemos en el conocimiento del Hijo de Dios, tanto mayor será esa expresión del valor infinito de Dios en nosotros. Mientras más le adoramos, mientras más, hermanos míos, sometemos nuestra vida bajo la autoridad de la Escritura, más nosotros en nuestra vida vamos a reflejar la vida que a Dios le agrada. Hay una manera de vivir que es recibida del Padre a través del Hijo, producida por el Espíritu, por el entendimiento de la verdad, que va transformándonos hasta convertirnos y conformarnos a la imagen del carácter de Cristo. Y eso es la vida del cristiano. Seguir creciendo, seguir avanzando en conformidad a Él. El fin último por el cual fuimos creados, reflejar la imagen y semejanza de Dios, glorificarle a Él. Fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia, según nos dice Efesios capítulo 1, versículo 6, Efesios capítulo 1, versículo 12, Efesios capítulo 1, versículo 14. Lea todo el primer capítulo de Efesios y, hermanos míos, dicho sea de paso, en ese primer capítulo de Efesios, versículos 17 y 18, Pablo ora y nos dice que él está clamando por los hermanos para que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en Él, conocimiento de Él. Hermanos, es impresionante el número de veces que aparece conectada la vida eterna con tener un conocimiento, una sabiduría, un discernimiento, hermanos míos, que no es de este mundo.
Versículo 18 ahí mismo de Efesios capítulo 1 dice que esto va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermanos, todo esto es ¿para qué? Para conocer al verdadero, al que es verdadero, dice el texto. Para conocer a Dios, para conocer a Cristo. Él es el Maestro por excelencia. Él vino a revelarnos la mente y voluntad del Padre. Él vino a liberarnos de la mentira del pecado que nos condenaba. Juan capítulo 8, versículos 31-32 dice, Jesús nos habla. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Es usted libre? ¿Ha sido usted liberado de la mentira y vive en la verdad? Vive libre en la verdad. O si miramos su vida, usted está pero perdidísimo en la mentira. Lo he dicho antes, hermanos, analice la vida del inconverso. Trabaja, paga los biles, vuelve a ir a trabajar, vuelve a pagar los biles y vuelve a ir a trabajar. Está sustentando su vida para no morir, pero un día va a morir. ¿Y toda esa vida qué fue? Un desperdicio. Esa es la vida. Hermanos, eso no puede ser la vida. Hermanos míos, todo esto se hace solo a través de la persona y obra de Cristo. Solo en la persona de Cristo. Él es el verdadero, su Hijo Jesucristo. Y dice el texto, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Recuerde, vida eterna, dos componentes, esa cantidad de vida que nunca va a acabar y esa calidad de vida es una vida que no es de este mundo, que este mundo no puede ofrecer. Y termina el versículo 21 diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Hijitos. Esa es la expresión de cariño y ternura, del amor cristiano que Juan tiene por los hermanos. Ya lo hemos dicho antes. Y dice, guardaos de los ídolos. Es decir, estén alertas. Cuídense, protéjanse, defiéndanse, velen, vigilen, no duerman, no se distraigan. No es tiempo para estar dormido. La idolatría, hermanos, es poner cualquier cosa o a cualquier persona en lugar de Cristo. Y nos dice Juan, tenga cuidado con eso. Hermanos, vamos a finalizar con 10 muy breves aplicaciones. Solo las voy a mencionar, no voy a tardar otra hora en esto, hermanos. ¿Qué aplicación entonces debemos sacar, hermanos, de estos versículos y en general de la carta que terminamos hoy, que es la primera carta de Juan? Hermanos, primero, busque intimidad con Cristo a través de su palabra. Si usted es cristiano, busque intimidad con Cristo a través de su palabra. Segundo, rechace la mentira. Preocúpese por mirar, por analizar si usted está viviendo una mentira. Rechácela, cámbiela. Rechace la falsa enseñanza y venga a la verdadera enseñanza de Cristo. Tercero, abrace el conocimiento. Usted no puede decir, bueno, es que yo soy ignorante. Hermano, yo también soy ignorante de muchas cosas, pero yo no me puedo quedar así. Usted no se puede quedar así. Abrace el conocimiento. Deje que la verdad de la palabra sea el fundamento de su fe. No se deje llevar por sentimientos o por ideas. Cuarto, cultive un discernimiento espiritual. Filtre todo a través de la Escritura, hermano, hermana. Pruebe cada espíritu si es de Dios para asegurarse que se apega a la palabra. Quinto, viva en compañerismo cristiano. No se aparte, no se desconecte del cuerpo de Cristo. Hermanos, esa es la manera en que la Biblia nos describe la vida cristiana. Somos un cuerpo. Y si usted me corta un dedo y lo tira por ahí, ese dedo ya era mío, pero ahí tirado es el dedo de nadie. Conectado a mí es mi dedo. Asimismo, hermanos, usted solo por ahí perdido, usted no puede vivir así como cristiano. Conecte con el cuerpo de Cristo. Sexto, comparte el Evangelio. No se avergüence del Evangelio. Es poder de Dios para salvación. Sea audaz al proclamar la buena nueva de salvación. Séptimo, priorice la perspectiva eterna. Es decir, hermanos, debemos desarrollar esta perspectiva de la realidad eterna. Lo que hace hoy, fíltrelo a través de la eternidad. En otras palabras, vale la pena lo que usted está haciendo, el esfuerzo que usted está empleando, los recursos que usted está usando
para algo en la eternidad? Si no, hermanos, entonces ¿para qué? Octavo, busque la santidad, apártese del pecado, pídale al Señor que le ayude a dejar el pecado en toda área de su vida y busque esa santidad sin la cual nadie verá a Dios. Noveno, permanezca en Cristo. Permanezca firmemente conectado a Cristo. Él es la vid verdadera. Permanezca en Él diariamente mediante la oración, el estudio de su palabra, la obediencia y sus mandamientos. Y 10, rechace la idolatría. Protéjase de idolatrar algo o alguien por encima de Cristo. Deje que Él sea el centro de su adoración. Deje que Él sea el centro de su devoción. Que Él sea el centro de todos sus afectos. Que su corazón sea para Cristo verdadera y profundamente. Hermanos, solo el Evangelio hace posible esto. Solo el Evangelio nos puede liberar de la esclavitud, de la mentira, del pecado, del maligno, del mundo y de la carne. Sin el Evangelio no hay salvación. Y les pido que abandonen la ignorancia de una mente entenebrecida y abracen el conocimiento de la vida eterna que solo Cristo puede dar. Si estás en Cristo hoy, hermano, ánimo, ánimo. Cristo nos cuida. Cristo está con nosotros. Cristo nos perseverará. Cristo nos guarda. Si no estás en Cristo esta mañana, si tú no eres cristiano, no has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, te pido, y como escribió Pablo, te ruego, abandona la ignorancia en la que vives, abandona el entenebrecimiento de tu mente. Te han engañado todo este tiempo, no sé cuántos años tengas, pero desde que naciste sin Cristo has crecido en un engaño. Abandona ese engaño y ven a Cristo para perdón de tus pecados y para recibir el don de la vida eterna. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias, Señor mío, por tu palabra. Te damos gracias, Señor mío, porque te plació concedernos misericordia para pasar por toda esta carta primera de Juan que tú inspiraste, Señor. Padre Santo, ha sido dura, Señor. Nos ha atravesado muchas veces, Señor. Padre, pero lo sabemos, Señor. Sabemos que tú la has dejado para nuestro bien, Señor. Porque no te da igual que tus hijos vivan de cualquier forma y en cualquier manera, Señor. Por el contrario, Señor, te preocupas y ocupas de que nosotros crezcamos en fe, Señor, crezcamos en santidad, que nos santifiquemos, Señor. Te pedimos, Señor, eso, que esta carta, Señor, no sea simplemente algo más que hemos acabado, que hemos concluido y que queda ya en el olvido, sino, Señor, que a través de esta carta, Señor mío, nuestros corazones hayan crecido, Señor, en tu voluntad, hayan crecido, Señor, en agradarte, hayan crecido, Señor, en santidad, hayan crecido, Señor, en mirarnos y analizarnos si estamos verdaderamente en la fe. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tener misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.